Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, un cordial saludo al inicio de la presente entrega de Información y de Opinión. Un esfuerzo semanal periodístico para su mejor información, para su mejor opinión. Para la presente semana, y recuerde que tenemos contacto a través de ustedes en el 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo a través del www.radiosucesos.fm. También estamos en el Facebook Radio Sucesos Ecuador, en el Instagram, en el sistema X, en el WhatsApp y en el YouTube. Estamos a sus órdenes para el día de hoy. Este renacer de la pugna política entre las funciones del Estado, vamos a hacer contacto con el jefe de bloque de la bancada de Construye, bancada política de Construye, que viene a ser el nuevo elemento que está jugando mucho, que está jugando un papel, yo diría, preponderante en esta reunificación de la oposición y que tiene un final hasta aquí impredecible. También estaremos con la presencia de dos de los principales analistas económicos de este país, el exministro Mauricio Pozo y el economista Osvaldo Landázuri, para analizar las características del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y nos honrará con su presencia el constitucionalista Miguel Molina, porque él tiene una advertencia al país. El Ecuador está chantajeado por el problema de la vicepresidenta. Nos va a explicar un nuevo elemento, yo diría revelador, porque he conversado con él, revelador de toda esta vergonzosa conflictividad en lo más alto del poder. A partir de este momento, empezamos con nuestros temas principales. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional, que el público saque sus propias conclusiones. Con visible rostro enojado y en tono de disgusto, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, rechazó los cuestionamientos del viceministro Torres, quien advirtió que los asambleístas se han organizado para hacerle la vida imposible al presidente Noboa, tanto que podrían llevarlo a un eventual enjuiciamiento político por incumplimiento de funciones y hasta reorganizar las comisiones a gusto de esta nueva mayoría de oposición. Se está refiriendo al Partido Social Cristiano, a la Revolución Ciudadana y a Construye, tres sectores que con suficientes votos están dando señales como aquella de revivir la interpretación constitucional que reduce a 70 votos el mecanismo para aprobar cualquier proyecto objetado parcialmente por el Ejecutivo. Una señal que parece haber puesto en apuros al presidente Noboa y que ha empezado a vetar proyectos importantes que se produjeron en los últimos días y que finalmente quedarán por último congelados por un año con el veto total. En fin, esa es otra muestra de la conflictividad que nos está llevando a qué escenario. Son las preguntas que queremos plantear y estamos saludando al señor doctor Camilo Salinas. Él es el coordinador de la bancada de Construye, este nuevo elemento, si es que cabe el término, esta nueva presencia política que con el correísmo y el Partido Social Cristiano
le quieren hacer ver bolas al presidente Noboa. Esto es lo que hasta aquí al menos se está observando. ¿Hasta dónde podría avanzar esta oposición o simplemente queda en los dimes y diretes del señor Kronfle y del viceministro, o este asunto tiene el riesgo de ir más allá? Empecemos por allí, señor doctor, un gusto tenerle por acá. Adelante, por favor. Gracias, Félix. Un abrazo, espero que esté bien todo el Ecuador. Mire, es importante que conozca el país que el Ecuador en estos momentos está azotado por la violencia criminal, la falta de empleo, la necesidad de intervención de una verdadera salud pública, un mejoramiento en el sistema educativo. Y creo que lo que ha manifestado el viceministro del gobierno, señor Torres, se exacerba en sus declaraciones no fundamentadas en las partes legales y jurídicas. De esta manera, yo creo que el Ecuador no necesita ver polarizaciones entre entidades importantes, principalmente en la primera institución del Estado, en las creaciones de leyes y funciones de darle herramientas de leyes jurídicas al país. Es que es la Asamblea Nacional. Nosotros apoyamos, aportamos y ayudamos al Ecuador con más de 22, 23 leyes hasta el momento. Y de esta manera estamos con el presidente Henry Kronfle porque realmente él, como representante, uno de los 137 asambleístas, aparte de ser presidente de la Asamblea, debe manifestar que todas las declaraciones que se ha argumentado en estas últimas 48 horas por parte del señor Torres no tienen asidero ni jurídico, peor, asideros reales, ni verdades ni realidades. Peor lo que hablaba que son chismes de pasillo, y realmente de ahí yo un poco me puntualizo. Y aquí profundizo en algo jurídico. Artículo 129 de la Constitución. Las causales de juicio político a presidente y vicepresidente. No tiene ningún tipo de justificativo de decir que nosotros estamos tras con un juicio político, porque no tiene nada de acuerdo a las normativas constitucionales en lo que nosotros como Asamblea Nacional estamos evaluando. Algo que le molestó, creo que al gobierno nacional, el tema de la conformación de la comisión multipartidista. Lo que queremos saber es revisar la información que cada 24 de mayo cada presidente de la República tiene que informar y cotejarla con la realidad del pueblo ecuatoriano. Desde ahí no se fundamenta y no justifica ningún tipo de juicio político, peor una destitución al presidente de la República. Y no estaríamos pensando, ni tampoco está en nuestra agenda en estos momentos. Pero se trata de una nueva alianza, esto es evidente, señor doctor, y con todo respeto, un nuevo acuerdo entre sectores de oposición, el correísmo, ustedes y desde luego el Partido Social Cristiano, que va a llegar hasta dónde, porque esto también está cruzado por la campaña electoral que prácticamente está empezando, campaña electoral de 6 meses, porque ya mismo estamos en las presidenciales del 2025, señor doctor. Ellos piensan en reelección, nosotros pensamos en dar como bancada, construye, hablo, y creo que como Asamblea Nacional puedo arrogarme un poco la posición de los otros asambleístas, de la mayoría. Nuestra función y nuestra visión es entregar las leyes que favorezcan al pueblo ecuatoriano. No estamos en una visión de una campaña política, no estamos ni pensando en ver si estamos reelectos o no, sino darle lo que no pudieron darle las últimas 2 asambleas, que fue un desastre total del menos del 3% y menos de 10 leyes aprobadas. Nosotros en 6 meses tenemos más de 23 leyes y tratados de comercio como el de China y el de Costa Rica. Y muchas resoluciones que lo que se pide, como por ejemplo los pagos a los gobiernos autónomos descentralizados, la intervención en el sector salud, los pagos a las diferentes entidades para que puedan mejorar en algunas de estas el sistema de eje vial que está destrozado, que no se ha invertido en estos últimos 2 años. Entonces yo creo que eso ha hecho la Asamblea a que sea muy diferente en los últimos 10 años. Aquí hay una democracia. Y les digo, de las 23 leyes, estimado Félix y pueblo ecuatoriano, el movimiento Construye ha estado la mitad apoyando a la mayoría que estuvieron ellos, porque acuérdense que gobernaron 150 días, ADN, Movimiento de Gobierno, PSC y Revolución Ciudadana. De esos 150 días nosotros aportamos con más de 5, 6, 7 votaciones juntos. ¿Ya? Es decir, dimos una mayoría absoluta de más de 120 asambleístas. Y después de los 150 días que gobernaron ellos con la mayoría absoluta, que se repartieron las comisiones,
entre ellos, que no somos parte en ninguna de ellas como presidente ni vicepresidente, el movimiento Construye, le puedo dar un dato estadístico, hemos aportado en unas 3 o 4 a favor del gobierno, como por ejemplo la ley de turismo, la ley económica, también la ley no más apagados o de la crisis energética, no más apagones se llamó. Aportamos como movimiento Construir, díganos. Hay varios proyectos, hay varias leyes que se han aprobado en los últimos días. Por ejemplo, este proyecto, esta ley que ustedes aprobaron para que se le pague automáticamente y en forma directa las deudas y se hagan los depósitos a los gobiernos seccionales, es lo que inclusive ha generado mayor conflicto dentro de esta pugna de poderes. Pero esta, por ejemplo, es una ley bastante complicada, porque si bien le están diciendo a ustedes, señor, pague al Ejecutivo, págueles a los gobiernos seccionales, el Ejecutivo les pregunta ¿y con qué plata? Y ahí viene el veto y entramos en el conflicto, señor doctor. Querido Félix y pueblo ecuatoriano, los valores de los gobiernos autónomos, tanto prefecturas, municipales y gobiernos parroquiales, rurales, no son dinero del Estado, son impuestos que pagamos nosotros como ciudadanos y que a donde tienen que llegar mensualmente y permanentemente tienen que ser al pueblo ecuatoriano. ¿Y quién hace obras de servicios básicos? ¿Quién hace obras de apoyar al sector de seguridad, de salud, de poder mejorar los sistemas de eje vial? Son los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Quién hace obra de prevención ahora que es necesario, porque ya estamos en verano aquí en la costa y hay que preparar el invierno del 2025? Son los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, por lo tanto, ese dinero no es del Estado, no es del gobierno, de nadie. Eso tiene que ser direccionado, repartido de acuerdo a los porcentajes que tienen cada uno por población asignada a los gobiernos autónomos. Y eso estamos hablando que esta ley más bien garantizada que llegue equitativamente y a un tiempo determinado para que los gobiernos municipales puedan planificar, no solamente a los proveedores. Recuerde, Félix, y lo que yo en este momento estoy motivando al gobierno, que nos escuche. Yo digo, porque he tenido experiencia. Sí, soy médico, pero yo estuve como gobernador 40 meses en una de las provincias más conflictivas del país, que es la provincia de Los Ríos. Aquí es conflictivo el tema delincuencial, la delincuencia organizada. Yo estuve de 2017 hasta 2021 como gobernador y pudimos tener 5 a 6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, 0 casos de femicidio en el 2020 y un caso en el 2021. Avances muy importantes, ¿no es cierto? Cosas muy importantes dentro de su gestión. Félix, ¿ya? Se trabajó con el gobierno en territorio, en las comunidades, rehabilitando, mandando al sector salud, al sistema social, deporte, educativo, dándoles créditos a los diferentes emprendedores barriales. Así se activa. Ahora lo que están pidiendo, ¿y por qué son reclutados por las mafias, Félix? Porque no tienen plata para la insulina, para la medicina de la hipertensión, para la diabetes. Eso es lo que está pasando. De lo cual ya estaremos conversando, señor doctor, pero démosle una conclusión a esto. Esta conflictividad, esto que es evidente, hay una pugna entre las dos funciones del Estado, se soluciona cambiando al viceministro de gobierno. ¿O qué más hay que hacer para que esto no llegue, el agua, como es lo que dicen, la sangre no llegue al río? Lo que tenemos que unirnos, pero lo que se pidió como asamblea no es que tampoco tenemos la competencia de pedir que se destituya a nadie. Lo que queremos es que cambien de vocero. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Que vaya una persona que tenga el conocimiento de poder manejar un ente de comunicación y diálogo, y que si realmente habla por la Asamblea Nacional, por lo menos vaya a la Asamblea Nacional a dialogar democráticamente, ojo, y que exprese un deseo de gobernabilidad por el país, a favor del pueblo ecuatoriano. Pero al señor Torres no lo hemos visto en el pasillo, nunca ha ido a la Asamblea, no sé con qué argumento ha dicho que nosotros queremos hacer. Lo dijo, creo que el miércoles, que queremos directamente destituir al presidente con un juicio político porque hemos conformado la comisión multipartidista para ver cómo está el informe de la Nación. No tiene sustento legal ni asidero jurídico. Segundo, que queremos reorganizar las comisiones multipartidistas ocasionales cuando se repartieron ellos. Ahora, ¿qué están asustados? No le vamos a quitar porque no hay asidero jurídico.
no existe una norma jurídica legislativa, tiene que ser cada 2 años. De acuerdo, pero digamos, doctor, pero en la parte política eminentemente, ustedes también están, digamos, con la sangre en el ojo, luego que el Consejo Electoral les hizo lo que les hizo, porque ustedes prácticamente ya no tienen existencia jurídica, y eso también es otro problema, ¿o no? Eso no tiene ningún tipo de asidero en el tema, aunque hemos evidenciado que algo tiene que ver el gobierno nacional con algunos espacios de la función pública que quieren otorgar a jueces o han otorgado espacios políticos y también de servicio público a jueces que están ligados a la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Pero nosotros vamos al punto directamente del TCE. Ya hemos presentado un juicio político. ¿Cómo no? El primero. Al señor Torres. Escuchen bien. ¿Ya? El primero al señor Torres. ¿Ya? Y si es que realmente continúan estos jueces siendo parte de la sinvergüencería jurídica y hacer tanta atrocidad como presentó el señor Torres, continuaremos porque tenemos ya, sí, ahí sí le puedo decir, los votos para poder ya enjuiciar a este señor Torres y además a cualquiera que pueda hacer o afectar cualquier tipo de actividad democrática en el país. No solamente el movimiento Construye, a cualquier movimiento que quieran manosear sus argumentos jurídicos para poder tomar acciones, para poder opacar la democracia aquí en el país. Claro, su mensaje, señor doctor, queríamos escuchar justamente esa explicación, si es que cabe el término, esa explicación que usted nos ha dado frente a un momento conflictivo, delicado, peliagudo, pero veamos qué ocurre en los próximos días. Hasta la próxima, doctor Salinas, muy amable, muy gentil. Félix, muchas gracias, y el pueblo ecuatoriano que se quede tranquilo. Yo hablo por mi bancada Construye. Si el gobierno está con alguna ley que favorezca al pueblo ecuatoriano, que favorezca la lucha contra la inseguridad, directamente, que no le meta mano al bolsillo, vamos a poner nuestros votos. Asimismo, las otras bancadas con todo gusto, pero aquí estamos nosotros siempre frente a favor de la patria. Las mafias se quedarán solas, siempre mientras quieran hacer de la suya. Doctor, muchísimas gracias. El doctor Camilo Salinas, coordinador, jefe de la bancada del Movimiento Construye. Hacemos una pausa. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Con Félix Narváez. Por un préstamo de 4.000 millones, el gobierno del presidente Noboa llegó a compromisos con el Fondo Monetario Internacional, cuya habilidad negociadora le ha dado fama de acreedor complicado. 1.000 de esos 4.000 millones ya llegaron, 500 millones más vendrían a fin de año y así en una programación de 4 años. Pero el asunto es más complejo de lo que parece. Ya se aumentó el IVA y los nuevos compromisos giran sobre medidas y decisiones como una posible, más que posible, sería una necesaria eliminación del subsidio a las gasolinas y que al Estado le ahorraría unos 630 millones de dólares. El ahorro y que lleva a la práctica es la llamada reducción del tamaño del Estado, el ahorro de fondo quizás. En fin, de tantas cosas se ha hablado en estos días sobre este nuevo crédito del Fondo Monetario y que pone sobre el tapete la crisis económica y financiera de este país. Hoy nos honran con su presencia dos de las principales voces, talentos, conocedores de la materia económica, el señor economista Mauricio Pozo, exministro justamente de Economía, y el señor economista Osvaldo Landázuri, reconocido analista económico de este país. Con 4.000 millones prestados, ¿qué tan tranquilo puede estar el Ecuador? ¿Durante cuánto tiempo? 4 años, en fin, es lo que quizás se pregunta la opinión pública, se pregunta el país, y la pregunta va para el señor economista Mauricio Pozo. 4.000 millones que nos dan tranquilidad, ¿por cuánto tiempo? Economista, un gusto tenerle, le escuchamos, le observamos. Muchas gracias, Félix, gracias por la entrevista, saludando a Osvaldo. Tal vez empezar indicando que
El acuerdo con el Fondo Monetario, a mi criterio, era un acuerdo importante, urgente, pero es insuficiente. No es ni la solución de todos los problemas, como tampoco es el causante de todos los males. Es un recurso que va a viabilizar fuentes alternativas de fondos. Para información de todos, los 4.000 millones del Fondo Monetario, que el 70% casi ingresan entre este y el próximo año, viene acompañado de financiamiento de los otros multilaterales. Me refiero Banco Mundial, me refiero BID, CAF, FLAR, Fondo Latinoamericano de Reservas, Agencia Francesa de Desarrollo. ¿Cuánto va a ingresar en 4 años por los recursos que van a abonar todas estas instituciones? 14.200 millones de dólares. Es lo que va a poner toda esta cantidad de entidades, que obviamente es bastante más de lo que va a poner el propio fondo. ¿Esto qué significa? Los 4.000% está dentro de los 14.000, no es aparte. Pero me refiero que esto viabiliza los otros recursos. Por otro lado, me parece que es una buena señal. Se preguntarán muchos, bueno, ¿cuánto vamos a pagar de deuda en el mismo periodo? Cerca de 12.000 millones. Es decir, va a entrar más plata de la que va a salir, y eso es bueno. Pero obviamente esto está bajo el supuesto que tenemos que generar probablemente un acuerdo no bilateral, sino multilateral de mercado con los tenedores de bonos, porque el oxígeno que nos dio el acuerdo anterior ya vence y empiezan a suscitarse montos mucho más grandes. También creo que hay que avanzar en la deuda bilateral, donde el grueso es China. Creo que ahí también hay espacio para mejorar el perfil de la deuda, y con lo que podríamos obtener un mejor perfil hacia adelante de lo que es el pago de deuda externa. Consecuentemente, sí, señor economista, el panorama no sería tan complejo como que a ratos pintan otros analistas. A ver, depende cómo mire el cristal, si de un lado o del otro, pero yo le diría, si es importante, era emergente, yo le veía muy difícil la situación si esta plata no entraba, pero más allá de eso, lo que le dije al principio es insuficiente. Y voy a explicar solo muy rápidamente por qué para esta primera intervención. En el propio programa se habla de un crecimiento económico el 2028 del 2.5. Es decir, casi no vamos a crecer hasta ese año. Si usted le suma los años anteriores, estamos hablando de un país con una década sin crecimiento económico. Y esto no da opción para mejorar el empleo y no da opción tampoco para mejorar los índices de pobreza. Dicho esto, hay que hacer bastantes otras cosas más para que busquemos un proceso de reanimación, de reactivación económica más acelerado, porque usted entenderá, 10 años sin crecimiento, sin mejorar el empleo, se vuelve hasta políticamente difícil sostener una línea de acción. Entonces, por eso le decía, el programa con el fondo sí era importante, me parece que es una buena señal también a los mercados, a pesar de que el riesgo país todavía no refleja esto. Pero sí creo que debe completarse con otras decisiones para que le den un poco más de seguridad del avance que nos pueda brindar un convenio de esta naturaleza. Muy atento el señor economista Osvaldo Landázuri a esta exposición, a esta explicación, análisis del exministro Mauricio Pozo, que de alguna forma también, insisto, como que nos tranquiliza todo lo que está pasando. Nos falta más cosas, pero tenemos espacio para la tranquilidad y no para la angustia, insisto, que advierten algunos sectores. Economista, un gusto. Bienvenido. Gracias, Félix, por la invitación. Un saludo a Mauricio. A ver, el asunto es que el plan que es claramente con un enfoque sobre todo a lo fiscal, busca equilibrar cuentas, y eso es indudable, pero el equilibrio de las cuentas, como bien dice Mauricio, es uno de los pasos de un plan económico que debería generar crecimiento, que debería generar empleo. Entonces, efectivamente usted está recibiendo plata para pagar deuda, eso es lo que estamos haciendo, y eso de cierta manera claro que tranquiliza, porque los números eran escalofriantemente preocupantes, pero quedan todavía muchos cabos sueltos desde mi óptica, ¿no? Es decir, por ejemplo, la sostenibilidad de esta situación, porque si usted se fija,
sigue regresando al Fondo Monetario cada año por poco, diciéndole ahora tengo este problema, este otro problema. Entonces hay un asunto que es claro para mí y que esto no está siendo sostenible en el tiempo, es decir, sus déficits anuales no le permiten tener una situación estable, una situación tranquila. Y lo otro es que en todos estos programas fiscales pues se hace muy poco por tratar un tema que para mí es bien de fondo, que es la eficiencia del propio aparato estatal. Es decir, ¿qué es lo que estamos nosotros buscando en términos de sostenibilidad? Hoy mismo tenemos, por ejemplo, una serie de impuestos, una serie de estructuras que no calzan en esta hipótesis de esquema que nos han vendido. Por ejemplo, los acuerdos comerciales. ¿Cómo usted quiere ser competitivo con un ISD que sigue siendo parte de los ingresos estatales? Eso simplemente no calza junto en un mismo modelo económico. Entonces, asimismo, el sector privado está plagado de un montón de impuestos que le restan competitividad. Solo doy un ejemplo. Entonces, ahora lo que toca ver hacia adelante es cómo usted transforma, le alinea al país en un modelo que sea consistente. Entonces, el fondo es una herramienta, indudablemente, pero no es el principio ni el final. Es decir, no es el culpable de los problemas que tenemos nosotros, ni tampoco es que las recetas del fondo están destinadas a que usted encuentre un derrotero correcto de desarrollo económico. El fondo es puramente fiscal, es decir, le ajusta los ingresos, le ajusto los gastos y usted tiene que mostrarme equilibrio. Por supuesto que ha cambiado, es un fondo distinto al que Mauricio habrá manejado a principios de este siglo o finales del pasado. Es un fondo... ¿Distinto en qué sentido? Yo creo que ha aprendido las lecciones sociales de América Latina, ¿no? Es decir, sabe que si es que le estrecha demasiado a un país, pues termina explotando y al final todos salen perdiendo. Entonces, es un fondo que le dice, oye, te recomiendo que revises Petroecuador, oye, te recomiendo que aumentes las ayudas sociales. ¿Comprensivo con lo social? Diría que más político, es decir, como que se da cuenta que si es que exacerba demasiado el ánimo social, pues a la larga todo el programa termina desbaratándose. Entonces hay lecciones aprendidas, entre ellas las del propio Ecuador con Maguad, cuando el fondo mismo le dejó caer y le dijo arréglate solo. Entonces lo que yo creo es que ahora la discusión debe estar enmarcada en entender cómo usted logra primero un modelo de desarrollo que sea coherente, consistente en todas las aristas, pero indudablemente gran parte de este primer paso que hay que dar es entender qué pasa con el Estado, porque lo que a mí me inquieta es que usted le sigue poniendo plata al Estado y sigue siendo un mismo problema cada año de déficit. Si no, veamos lo que pasó con el IVA en el año 2016, cuando usted le subió 2 puntos, terminó con déficit, terminó con las mismas complicaciones. Vea lo que ha pasado con el IVA en estos primeros meses, se vendió como un tema de seguridad, no ha pasado nada con la seguridad. Entonces, realmente me parece que hay muchísimo que hacer con las empresas públicas, hay muchísimo que hacer con el sector público amplio, es decir, los GATS. Usted, Félix, va a cobrar más impuestos, va a cobrar combustibles más caros. ¿Para qué? Para que se compren carros blindados de $170,000 los prefectos, para que haya corrupción en los hospitales. Entonces, esto debe ir acompañado de un plan de eficientar el sector público, y eso no significa despedir gente o lanzarse a mansalva, significa primero entender qué está pasando, cómo usted no puede, más bien dicho, cómo no puede permitir que Petroecuador no tenga balances. ¿Qué hace por ejemplo, con empresas como CNT para ver qué es lo que viene hacia adelante? Lo mismo corrupción, lo mismo sueldos, lo mismo carga pública. Más cosas, nos decía el señor exministro Pozo, más cosas que hacer, si bien lo que está ocurriendo da cierta tranquilidad, más cosas de hacer como las que señala el economista Landázuri, y que deberían empezar por dónde. Quizás por el ajuste del precio de las gasolinas. ¿Por dónde debería empezar esta nueva ruta, señor economista Pozo? Lo que anotaba Osvaldo de lo que el fondo es ahora, lo que fue hace 20 y pico de años, es correcto. Yo tuve que negociar el stand-by del año 2003 y ahora me tocó el otro programa de los 6.500 millones que se pudo terminar en el gobierno de Lasso.
Y el fondo es otro. El fondo terminó aprendiendo de que hay cosas que no se pueden presionar por las realidades de los países. No digo que sea la Madre Teresa de Calcuta, pero el que era hace 20 años era otra realidad. O sea, era realmente un programa mucho más difícil de lidiar, pongámoslo así, con los miembros del staff. Pero bueno, ¿qué le puedo decir en este tema, Félix? Uno, en el tema de combustibles, el gobierno ha anunciado el tema de gasolina, Ecopaís y Extra. No ha hablado del tema diésel. El diésel es el 70% del subsidio de los derivados. ¿Es espinoso? Sí. Pero le brindaría cerca de 2.500 millones de dólares. Los otros recursos de las gasolinas le dará 500 millones y de ahí la compensación que quieren introducir con tricimotos de la costa, con esas camionetas que hacen transporte en el sector rural. Lo de los taxis no me convence mucho, pero ahí de gana me voy a armar un frente. Probablemente creo yo que la gente de menores recursos no usa taxi. La gente de menores recursos usa transporte público. Así es. Yo no estoy tan seguro de ese tema, pero no es el momento de conversar. Pero yo creo que en el tema combustibles van a tener que llegar al tema de diésel algún rato y creo que por razones políticas no lo están haciendo. Ahora, otro tema que es fundamental es que aquí no hay rendición de cuentas de los fondos del Estado. La Constitución, por ejemplo, dice que el próximo año hay que dar el 6% del PIB a educación, pero no dice cuáles son las metas, cuáles son los resultados que se esperan, en qué van a usar la plata, qué va a subir el índice de escolaridad, va a haber mejor conocimiento de ciencias exactas de los chicos que salen de los colegios. No hay ningún indicador cuantitativo claro, y por lo tanto creen que porque se le da más plata a un sector nos va a ir mejor, lo cual no es verdad. ¿Quién está fallando en ese escenario, señor economista? ¿Quién está fallando en pedir esas cuentas? Yo creo que fallamos todos, los gobiernos han fallado, y el gran problema de todo esto, Félix, es que nadie cede un milímetro. A mí no me topan. Ahora estamos con el asunto de los GATS, que quieren débito automático. Yo les entiendo desde el lado de él, pero si ustedes se ponen en el lado del Estado, si habría excedentes de recursos en este momento o habría superávit, lo del débito automático entiendo, pero ¿y si no, a quién le quito? Que me digan a quién le quito. ¿A qué? ¿A la seguridad? ¿No paso plata a los hospitales? Yo entiendo que legalmente existe esa necesidad, pero yo también le preguntaría a un GAT, ¿qué le parece si firma un fideicomiso con un contratista privado donde usted de cada dólar que recibe el presupuesto del central le pasa automáticamente la plata? ¿Qué le va a contestar el municipio? Esto de la rendición de cuentas... Déjeme manejar a mí la plata, pues yo sé cómo priorizo el uso de los fondos. Es un tema bien polémico. ¿Cómo no? Y muy importante, ¿ah? Muy importante. Pero una cosa es verlo desde el ámbito del municipio, la prefectura, otra cosa es estar sentado en el Ministerio de Economía y ver cómo paga todo lo que tiene que pagar sin tener la plata. Esto de la rendición de cuentas es un tema crucial, señor. No hay rendición de cuentas. ¿En qué se ve esa plata, Félix? Yo creo que hay algunos municipios y prefecturas que se manejan sin duda mejor que otros, no hay como tampoco generalizar, pero el grueso es gasto corriente. Y mucho se va en festivales, en aniversarios. ¿Cómo no? En festival de globos y todo. Y esa parte, veamos que no es un problema de plata, es un problema de administración de recursos del presupuesto del Estado. Y en ese punto como que sería un problema que tenemos demasiada plata si es que nadie nos controla, señor economista Landázuri. Yo creo que es un problema que tiene algunas aristas. Y yo he mencionado exactamente lo mismo que dice Mauricio, ¿no? Es decir, no hay rendición de cuentas de nada, por eso era mi molestia, usted recordará, Félix, cuando varios actores reconocidos del Ecuador salían a decir, por favor, súbame el IVA o se acaba la dolarización. Y yo decía, tampoco, o sea, por lo menos que nos digan exactamente cuáles son los números que tiene el país en las diferentes aristas del gasto público. Entonces, yo creo que es un proceso, que tiene que iniciar, y tiene que iniciar rompiendo los esquemas que hoy tenemos, ¿no? Y para aquello yo sería muy partidario de que las consultas populares que se han hecho aquí deberían incluir la pregunta respecto a este asunto de rendición de cuentas. ¿Está usted de acuerdo con que
del gasto del GAD del 70% máximo sea, más bien dicho mínimo, sea inversión y el 30% sea gasto corriente, cosas de ese estilo, que yo creo que le enfilarían al Estado hacia un camino. Pero por eso ahora entienden, creo yo, la ciudadanía, el por qué yo tampoco, y como parte del sector privado, el momento en que uno tiene, no rinde cuentas, es decir, no tiene directorio, no tiene juntas de accionistas ni nada, pues las decisiones generalmente no suelen ser las correctas en el uso de los recursos. Entonces, en el sector público es mucho peor, porque el sector público tiene desventajas teóricas fundamentales con el sector privado. Por ejemplo, tiene compromisos políticos que no lo tiene el privado, tiene compromisos sociales que no lo tiene el privado. Entonces, si usted le suma esto, probablemente se dé cuenta que lo político está influyendo de una manera directa en este proceso de falta de rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque hay amarres, pues. Entonces le dice, te voy a dar esto, pero eso sí, tienes que votar por esta ley o tienes que apoyarme en esto otro. Entonces, realmente me parece que el asunto de fondo es institucionalidad, es decir, lograr que las instituciones funcionen de manera independiente para que puedan controlar lo que está pasando en el país de alguna forma. Y al hablar de institucionalidad necesariamente entramos al plano político, institucionalidad, con lo cual debemos necesariamente entrar asimismo en la onda de una reelección presidencial como conclusión a todo esto, señor economista. Probablemente lo que va a pasar este año es que usted va a ver esto que yo comento con bastante fuerza, y es justamente lo que impide la rendición de cuentas. Si no, yo no logro entender cómo lo primero que haría yo es intervenir las empresas públicas, por ejemplo. Pero como son cuotas de partidos, claro. Pues probablemente usted debería preguntarse dónde fueron todos los funcionarios de la prefectura y de la alcaldía de Guayas. Están en otras instituciones públicas. ¿Nos conviene la reelección en este punto y en esta ruta? No sé, realmente mi rol, antes no soy un político, pero no estoy buscando votos, pero lo que sí sé es que como estamos, no podemos seguir. Es decir, es algo que tiene que cambiar. Vamos entonces en la ruta de una reelección presidencial, señor economista Pozo, porque llegamos a este punto de la institucionalidad, que es quizás el tema de fondo para, ojalá, en algún momento lograr la recuperación de este país. Vamos a una reelección presidencial, eso es lo que le conviene al país con todo lo que ustedes le han comentado hoy al Ecuador, señor economista Pozo. El acuerdo que se acaba de lograr es un voto de confianza a pesar de que cambie el gobierno. Le están apostando a que el nuevo gobierno, cualquiera que este sea, reelección u otro, le dé continuidad al programa, porque si no le da continuidad, no va a continuar el ritmo de desembolso que está previsto. Eso es absolutamente claro. Ahora, yo soy de los que creo que ni todos los gobiernos hacen bien las cosas, ni todos los gobiernos hacen malas cosas. Todos hacen cosas buenas y malas. Yo creería que obviamente habrá que reforzar lo bueno y cambiar lo que no esté de manera correcta. Mientras no sepamos qué otros actores van a estar en la competencia a la presidencia, es muy difícil decir nos conviene o no la reelección. Veamos qué ocurre. Lo que sí me parece que es importante es que un programa económico, si está bien diseñado y está bien acompañado con otras acciones, tenga como yo diría denominador común la perseverancia, la continuidad, que rebase el periodo de gobierno. Y que no vengan los gobiernos a decir que el que hizo el programa anterior todo estaba mal y ahora lo van a hacer bien, porque eso no es así. Los gobiernos tienen sus errores y sus defectos, y en las cosas buenas hay que darle continuidad, perseverancia, porque ese es parte de los problemas que hemos tenido, que hay cosas que no continuaron. El ajuste del 5% y después del 3% del precio de los derivados, hasta buscar alcanzar precios internacionales, lo suspendió el presidente Lasso. Y hasta ahora no entiendo por qué lo hizo. Si fue con un objetivo político, le fue pésimo, porque después hubo el problema del levantamiento indígena. Entonces, a mí me parece que falta eso mucho en lo que tiene que ver con el manejo económico, y dependerá qué otros actores se presenten para poderle responder si nos conviene o no la reelección. Inevitablemente siempre entramos en la parte política porque lo uno va con lo otro.
Qué brillante este análisis que nos han hecho dos de las principales talentos económicos de este país. El exministro Pozo, el economista Landázuri, para que usted saque sus mejores conclusiones. Honrados con la presencia de nuestros dos invitados, volvemos con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. Y el Consejo Nacional Electoral es más pilas y por las mismas le devolvió la consulta al Procurador del Estado sobre si Noboa puede hacer campaña electoral sin encargar la banda presidencial a la vicepresidenta Abad. La Procuraduría tiene así el pesado muerto de absolver la pregunta del gobernante, quien, como es de dominio público, le tiene bronca a la vicepresidenta Abad y no quiere encargarle por unos días el mando presidencial. Pero si el procurador hace una interpretación y dice que Noboa puede ser candidato y presidente a la vez, es decir, sin encargar sus funciones a la vicepresidenta Abad, hasta se podría iniciar otra suerte de conflicto político grave. ¿Por qué? El procurador podría ser enjuiciado en asamblea y eventualmente hasta destituido. Y quién sabe qué más cosas. Este singular conflicto entre la vicepresidenta Abad y el presidente Noboa realmente no es nuevo. Recuerden ustedes que proclamado el resultado, Noboa y Abad rompieron relaciones y cada uno empezó a caminar por su respectivo andarivel, una especie de dos mundos distintos. Tanto que Noboa ordenó que la vicepresidenta, pasado el tiempo, vaya como representante diplomática a solucionar el conflicto de Oriente Medio. Madre mía. Finalmente terminó como representante diplomática del país en Tel Aviv. Y a partir de ese momento se han venido dando una serie de acontecimientos que inevitablemente están cruzados por el virtual inicio de la campaña electoral, lo cual hace cada vez más compleja la situación y por eso hay que acudir a voces conocedoras, enteradas, desde luego de la materia constitucional, pero también de la realidad de este país. Nos acompaña el doctor Miguel Molina, es el director académico, jurista de la Universidad Internacional del Ecuador. También es un reconocido analista de los medios impresos de este país y le agradecemos por acompañarnos aquí en este espacio de opinión y noticia. Transcurrido este conflicto que por lo visto se agrava cada día más con este lavado de manos del Consejo Electoral, no digamos lavado de manos porque realmente pues es obvio que el Consejo Electoral no puede hacer una interpretación, la interpretación que seguramente el gobernante espera. ¿Cuál es su diagnóstico a esta altura del problema? Doctor, bienvenido, lo escuchamos. Muy buenos días, estimado Félix. Para mí un gusto estar aquí. Muy gentil. Y poder conversar sobre un tema tan acuciante, tan acuciante. En realidad yo creo que hay dos dimensiones en las que se debe analizar este tema. La dimensión política y la constitucional, aunque evidentemente ambas dimensiones se cruzan. Lo uno va con lo otro. Lo uno va con lo otro. Desde el punto de vista jurídico, creo que la principal pregunta que los ecuatorianos deben hacerse es qué busca proteger el artículo 93 del Código de la Democracia. Y lo que busca proteger es lo siguiente, es que ningún funcionario público, ninguna autoridad de elección popular que en el momento de presentarse a un proceso electoral, en el caso del presidente de la República, para el mismo cargo, ¿no?, que ya tiene en este momento, no se usen los recursos del Estado, los aviones del Estado, los automóviles del Estado, toda la capacidad e infraestructura y también la capacidad comunicacional del Estado para favorecer esta campaña y que los otros candidatos queden en desventaja. Ese es un principio hasta político básico. Eso es lo que busca proteger el artículo 93. ¿Ya? Tanto es así. ¿93 al decir?
al decir que los funcionarios de elección popular que vayan a un proceso electoral para el mismo cargo deben pedir licencia. Eso es lo que determina el inciso 2 del artículo 93. El inciso 1 incluso dice si es que el funcionario de elección popular va para otro cargo, debe renunciar, ¿no? Por ejemplo, algún asambleísta que va para una alcaldía tiene que renunciar. Si el asambleísta quiere ser asambleísta nuevamente y todavía tiene opción de hacerlo, no renuncia, pero pide licencia. Ese es el criterio. ¿Por qué se dio esto, Félix? Le digo rápidamente. Este artículo se modificó en el año 2020. Antes no había esta prohibición. La prohibición se da porque habíamos visto el mal uso de los recursos públicos en la época del presidente Correa. El presidente Correa pedía un par de días, ¿no?, de licencia, hacía campaña, y el resto de la campaña electoral él no pedía licencia. Él seguía ejerciendo como presidente de la República, pero a la vez seguía haciendo campaña porque lo hacía durante la época de campaña, antes y después. ¿No? Ustedes recordarán cómo era el presidente Correa en ese sentido. Entonces, el mal ejemplo de aquella época donde se hacía campaña con aviones del Estado, helicópteros del Estado, vehículos del Estado, personal del Estado, ¿no? De algún modo en el año 2020 inspira la reforma para prohibir esto. Ese es el estilo. Y obliga a la licencia. Obliga a la licencia. Obliga a la licencia. No es que es una cuestión facultativa. No. La licencia es obligatoria a partir del artículo 93. ¿Y en el caso del presidente Noboa? En el caso del presidente Noboa es absolutamente claro, ¿no? La primera interpretación de una norma jurídica es literal, ¿no? A menos que haya duda, vamos a los siguientes mecanismos. Pero aquí no hay duda, ¿no? Él debe pedir licencia porque el artículo busca proteger que esta persona que va por el mismo cargo no use los recursos del Estado en desventaja de otros candidatos. Y este encargo al que estaría o está obligado el presidente de la República, ese encargo le da, en este caso a la encargada, las mismas facultades del presidente. Durante esos días ella está limitada por alguna cosa, no puede hacer determinada otra cosa. ¿Cómo sería en esos días la función de la encargada? Que es otro conflicto que también se está manifestando. Es otro conflicto y de naturaleza muy complicada. La Constitución es muy rígida en ese sentido, ¿no? La Constitución anterior, la del 79 y la del 2008, sí permitían que los presidentes encarguen, cuando tenían una ausencia temporal, a alguno de sus ministros. Y en aquella época los presidentes no gobernaban en viajes oficiales porque no había internet. Ahora el presidente sigue a cargo del país en un viaje porque, digamos, hay internet. Así que la licencia ya no es para viajes, sino para vacaciones del presidente o para poder participar en un proceso electoral para reelegirse, ¿no? Entonces, en el 2008 también se reflexionó un poco la figura del vicepresidente. Usted recordará que el doctor José María Velasco Ibarra decía, son conspiradores a sueldo. Ha habido siempre esa tradición política ecuatoriana de una mala relación entre presidente y vicepresidente. Tanto es así que el coronel Gutiérrez no encargaba a Palacio la presidencia cuando tenía que hacerlo. Por lo general dejaba al ministro de gobierno. Yo recuerdo en época del doctor Gustavo Noboa, le encargaba al ministro Merlo y no al vicepresidente. Todo eso antes del 2020. Eso antes del 2008. ¿Por qué? 2008. ¿Por qué en el 2008 la Constitución se vuelve tan rígida? Quizá siento yo que quería dar un mensaje en contra de este papel conspirativo del vicepresidente, ¿no? Y el mensaje un poco es, si van a escoger un binomio, escojan a alguien de su confianza, alguien con quien tengan un proyecto político en común para que no se den estos problemas. Entonces la Constitución actual sí es mucho más rígida en el encargo, ¿no? ¿En qué sentido? Respecto a la función de la vicepresidenta. No hay cómo encargar a un ministro. Hay que encargarle al vicepresidente. Clarísimo, pero las facultades, ¿qué puede hacer la vicepresidenta? Son todas las facultades en del esos presidente 15 de la días, República. por ejemplo, pudiera la presidenta encargada emitir un decreto derogando, por ejemplo, el aumento del IVA. Podría hacerlo. Sin embargo, eso es un tema tributario, ¿no? Digamos, no implica una facultad potestativa de quien sea presidente. Es un tema que por tanto debe ser legislado. Pero todas las facultades del presidente de la República, como remover ministros... No tiene limitaciones. No tiene limitaciones. Remover ministros,
de algún modo emitir decretos con política pública, tiene esas facultades. ¿Qué es lo de fondo aquí? Que nosotros entendemos que hay una organización política gobernando el Ecuador, ¿no? En una normalidad democrática, la vicepresidenta debería cumplir un plan de gobierno, ¿no?, que fue votado por el pueblo ecuatoriano. Compartido con el presidente. Compartido pues, con el presidente. Claro, si ella llega por eso son binomio. y comienza a traicionarlo, a tomar decisiones en contra de él, creo que estaría ella violando el plan de gobierno, y eso no es ético, no es moral, porque ella fue elegida por un plan de gobierno que compartía con él. De acuerdo, ¿no? pero en este caso hay una ruptura, y la señora vicepresidenta podría tomar su vía, y consecuentemente tiene sentido y tiene razón la alarma del presidente de Noboa de encargarle a una enemiga. Así es. En el sentido de la política práctica, su alarma es real, porque además hay que tomar en cuenta un elemento, y es que el presidente ha sido extremadamente cruel con su binomio, ¿no? Le manda a uno de los lugares más peligrosos del mundo, ¿no? Cuando se fuga el líder del crimen organizado más peligroso del Ecuador, de La Roca, él no está en La Roca, este líder del crimen organizado. Sin embargo, en La Roca sí lo mandan al hijo de la vicepresidenta, que ha cometido un delito aparentemente, ¿no? Está siendo investigado por un delito que la opinión pública suele considerar de cuello blanco, ¿no? No es un líder de una banda criminal. Un mensaje que para una madre debe ser terrible. Claro, es decir, hay un alto sentido de crueldad. Entonces, ¿cómo no le va a dar miedo luego de lo cruel que ha sido con la vicepresidenta que ella tome el poder? Pero ahí yo creo que hay un tema político mayor, y es que a veces me da la impresión de que la irresponsabilidad de la clase política trata de chantajear a los ecuatorianos. Entonces, ¿en qué sentido? El presidente nos dice a los ecuatorianos, o el viceministro, a nombre del presidente, el viceministro de gobierno nos dice: ¿cómo vamos a encargarle el poder a esta señora que nos odia, que actúa contra nosotros, contra el gobierno? Bueno, pero ¿por qué el pueblo tiene que bancarse esa responsabilidad que era de ellos? Ellos debían escoger un buen binomio. Totalmente. Si es que el presidente no fue capaz de escoger una compañera de fórmula, ¿cómo es posible que los ecuatorianos tengamos que asumir el peso de esta decisión irresponsable, ¿no? Y nos tratan de chantajear. No, es que des en cuenta que esa señora va a actuar contra nosotros, pero es que nosotros como ecuatorianos, quienes votaron por el presidente, votaron por un proyecto de gobierno, un plan de gobierno. Y se creía que era un plan de gobierno donde todos estaban articulados, incluido el presidente, la vicepresidenta y quienes apoyaron ese plan de gobierno, ¿no? Quienes están hoy como ministros, secretarios. Plantear así la situación, y qué interesante sobre todo esta última parte que usted nos está haciendo notar, esto del chantaje al ecuatoriano, al país. Claro. ¿Cuál sería la salida? Yo, como profesor de Derecho, siempre trato de interpretar y analizar la normativa con base a los principios del derecho, y no frente a una persona en específico. Por ejemplo, yo con la vicepresidenta, y lo tengo que decir, no comparto ninguna idea. Yo le he escuchado lo que ella piensa del país y su sin duda política. Un personaje también polémico. Es extremadamente polémico. Totalmente. Yo siento que yo no tengo ninguna coincidencia con la señora vicepresidenta. Por favor. Sin embargo, mal puedo yo decir: no, está muy bien que le consulten al procurador, y ojalá que el procurador diga que no debe haber licencia, porque eso sería lo justo. Eso sería pensar en la persona y no en la ley. Como ¿El procurador puede ponerle un fin a esta situación, una salida? No, el procurador tiene prohibición de hacer interpretaciones de índole constitucional. Más bien, si el procurador incurre en este error, como usted dijo al principio del programa, puede ser sometido a juicio político, y además esa resolución del procurador, en el segundo que la firme, puede ser objeto de una acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Y yo creo, conociendo que los jueces de la Corte sí les interesa, digamos, explorar la constitucionalidad de las cosas, yo creo que ellos no van a permitir que se viole tan abiertamente el Código de la Democracia. Y con esa posibilidad de inconstitucionalidad, si es que el procurador se pronuncia como se puede pronunciar, con esa acción de inconstitucionalidad, de paso, hasta se podría bloquear una eventual candidatura de Noboa. No creo que se pueda bloquear, porque él tiene derecho. Lo que no tiene derecho es a ser candidato y dejar de pedir licencia. Él
Puede ser candidato, pero tiene que pedir licencia. Tiene que pedir licencia. Eso es lo fundamental aquí. ¿Ya? ¿Y entonces? Le va a tocar pedir licencia y le va a tocar llegar a un acuerdo con la vicepresidenta, pero yo creo que la vicepresidenta tiene que entender que ella fue electa con un plan. Ella no puede traicionar el plan para el cual el pueblo le eligió. Es decir, sería inmoral que ella llegue y comience a destituir los ministros por los pocos días, semanas que va a durar la campaña. Ella destituya ministros, nombre gente de ella, comience a emitir decretos que no tienen que ver con la política pública que ganó las elecciones, ¿no? Sería una traición al plan de gobierno. Por suerte, sería por el tiempo que dura la campaña. Y luego ella tendrá que devolver el poder. Y lo que sí creo que estamos seguros todos es que el presidente no se va a inscribir con ella para la reelección. Y si llegara a ganar, ella no va a tener ningún rol en el nuevo gobierno, porque la relación de ellos está absolutamente rota. El problema es que yo creo que no hay manera de que ella no ejerza las funciones. La Constitución dice lo siguiente, ¿no? Si es que ella estuviera si es que hubiera la vacancia también respecto del vicepresidente o vicepresidenta, podría asumir el presidente de la Asamblea. Pero no existe esa verdadera ausencia, porque ella está cumpliendo un rol del Estado, ella es embajadora, es decir, ella trabaja día a día en un cargo público del Estado ecuatoriano. No hay ausencia, ¿no? Ausencia es que realmente no se sabe la señora dónde está presa, no puede asumir el cargo. No es el caso, ¿no? Entonces, creo que la literalidad de la Constitución en ese sentido es demasiado clara. Ella debe asumir la licencia y el pueblo ecuatoriano debe pedirle que no haga ninguna barbaridad que contradiga el propósito para el cual ella fue electa. Haría tal vez falta un pronunciamiento público de la señora para ponerle tranquilidad, si se quiere, a esta situación y sobre todo al presidente Noboa, y sentarse por último a puerta cerrada entre los dos y que le solucionen al país este conflicto. Yo creo que eso sería un gran sentido de responsabilidad con el país. Nosotros tenemos que sobrevivir a la grave situación económica que vivimos. Porque este es un lío de todos los días, lío tras lío. Aparte de lo dura que es la situación en el país frente a la delincuencia, nos impongan este cotilleo de telenovela absurda. Es demasiado para el ecuatoriano tener que soportar tanto, ¿no? Ya es suficiente tener que luchar para llegar a fin de mes y aparte tener que lidiar con una crisis telenovelesca, ¿no? Hay un tema jurídico que creo que vale la pena tomar en cuenta. El presidente en la consulta al procurador le dice, hay un fallo de la Corte Constitucional anterior, antiguo ya, en el que la Corte Constitucional dice que cuando alguien termine el periodo de alguien más, su presentación en un proceso electoral que es otro capítulo no constituye reelección. ¿Ya? Pero la pregunta que responde la Corte es muy clara. La pregunta tiene que ver con si es que la persona que concluye el periodo de algo más tiene derecho a tener un primer periodo completo y luego una reelección completa. Y la respuesta de la Corte es sí. ¿Por qué? Porque aquel tiempo que completaste, el de alguien más, por ejemplo el de Lazo, no te pueden computar como que fuera tuyo, no es un periodo completo. Es decir, esa pregunta, ese fallo de la Corte responde a una pregunta específica sobre el derecho a poderse reelegir y a tener un periodo completo. Dicho en otras palabras, quizás con todo respeto, más sencillas para que el público nos entienda esta parte. Digamos, el presidente va a tener derecho a tener un periodo completo si es que el pueblo ecuatoriano lo elige y luego una reelección. Después de la reelección. Sí, ¿ya? Este periodo que está actualmente no se le computa para la reelección. Ese es el fallo constitucional y tiene sentido desde el punto de vista del derecho de participación de alguien que aspira a tener un periodo completo y luego una reelección, porque eso dice la Constitución. De manera leguleya están tratando de usar este fallo para decir el presidente no está yendo a reelección, está yendo a un proceso electoral donde sería su primera elección para 4 años por un periodo completo. Claro. Esa interpretación de la Constitución me parece realmente leguleya, realmente irresponsable, realmente ignorante del sentido constitucional de ese fallo y también es ignorante respecto de lo que busca proteger el Código de la Democracia mediante el artículo 93, que es que no se usen los recursos públicos de esta manera que dejen desventaja a otros participantes, ¿no? Así que mezclar las cosas me parece una leguleyada irresponsable propia de tinterillos y no de juristas que conocen el derecho constitucional. Al pan pan y al vino vino, qué gusto, qué honor tenerle al doctor Miguel Molina, un experto en materia constitucional, director de esta materia en la Universidad Internacional del Ecuador. Y miren ustedes cómo
a veces me empeño en manifestar. Escuchar estas cosas de gente que conoce y que está apartada de este conflictivo mundo político realmente es distinto, es diferente. Nos ha dicho 3, 4 cosas fundamentales, pero me quedo con esa intermedia, sobre todo porque creo que resume toda esta vergüenza como país. ¿A qué me estoy refiriendo? Si es que escogieron a la actual vicepresidenta de este país, si es que le pusieron como candidata y están en este conflicto, ellos son los que tienen que resolvernos, no nosotros, y estar en este conflicto permanente que, como bien dice el doctor Molina, ya con la inseguridad tenemos bastante, pero ahora una suerte de chantaje, sí, se configura, porque ahora Ecuador resuelvan ustedes, señores, por la irresponsabilidad de haber manejado en forma tan alegre y deportiva algo que fue, ¿qué? Un binomio presidencial. Hacemos una pausa para volver con más y gracias a nuestro invitado. Amigos, muchísimas gracias por su atención, por su sintonía en la parte económica, en la parte política, en la parte jurídica. Creo que logramos aportar para que ustedes saquen las mejores conclusiones. Me quedo con todo, pero sobre todo con lo que nos va diciendo nuestro invitado, el doctor constitucionalista Miguel Molina. El país está chantajeado por esta conflictividad, por este vergonzoso episodio en la vicepresidencia de la República. Chantajeado porque, en la práctica, según la explicación del doctor Molina, los que escogieron el binomio finalmente no son pues los ecuatorianos de a pie, lo hicieron los políticos y lo hicieron a puerta cerrada y lo hicieron con compromisos y lo hicieron no para llevar a este país a este espectáculo triste, insisto, vergonzoso, de mandarle a la vicepresidenta a Tel Aviv a que solucione el conflicto en el Medio Oriente y luego el presidente dice que agradezca que no le mandó a la Antártida. Qué cosa tan terrible, tan terrible. Pero ese es el espectáculo de la política ecuatoriana que, para lo que viene, está cruzado por el tema de la reelección presidencial, o más bien, de la campaña presidencial, donde las fuerzas han empezado nuevamente a alinearse o a realinearse. A partir de este fin de semana, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, hay una cumbre social cristiana donde pueden haber importantes novedades y que, si no son públicas, van a marcar buena parte del futuro de esta conflictividad de lo que estamos observando. Allí inclusive se podría definir alguna candidatura presidencial, quién sabe si nueva. Pero en todo caso está latente esta posibilidad de la reelección presidencial, pero hay el alineamiento de las 3 fuerzas políticas que también tienen su interés electoral. El correísmo no se diga, desde luego el Partido Social Cristiano, ya lo hemos mencionado, y también construye que está en esa alianza no por su bonita cara, como decimos a lo quiteño, sino por un interés. Y todo esto se va a ir desenlazando en los próximos días, para lo cual siempre volveremos con ustedes, Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.